A continuación, me complace presentar a nuestro próximo ponente, el ingeniero Roger Gutiérrez Llantoy. El ingeniero Gutiérrez es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, maestría por la Universidad de Pittsburgh en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y doctor con énfasis en Ingeniería de Recursos Hídricos por la Universidad de Pittsburgh. Cuenta con una sólida trayectoria de más de 25 años de experiencia práctica en la industria minera, agrícola y de transporte. Más de 10 años de experiencia científica y académica multidisciplinaria enfocada en los procesos físicos relativos a ríos tropicales y andinos, evaluación del riesgo de erosión de suelos y la degradación de suelos a escala regional, análisis de procesos hidrometeorológicos a escala regional, análisis de riesgos asociados a la infraestructura fluvial y urbana, aplicación de ingeniería de datos y desarrollo de software científico e ingeniería hidráulica, restauración de ríos, gestión de infraestructura, entre otros. Asimismo, realizó investigaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ingeniería y el desarrollo de recursos educativos. Tiene experiencia en docencia en escuelas de pregrado y posgrado en universidades de Perú, Colombia y Estados Unidos. Además, tiene diplomado en docencia universitaria. Hoy nos compartirá su conocimiento sobre retos y oportunidades asociados al cierre de la brecha de infraestructura en el Perú, en el eje temático de hidráulica, que trata básicamente en que las evidencias señalan que el crecimiento del volumen de infraestructura incrementa el PBI, reduce la pobreza y es imprescindible para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Es aún un reto pendiente para el Perú alcanzar la suficiente capacidad para gestionar eficientemente el desarrollo de la infraestructura pública, la cual sin duda demanda del aporte y el diálogo de diferentes disciplinas del conocimiento humano. En la presentación se abordarán algunas propuestas para cerrar la brecha de infraestructura y se resaltará el potencial aporte de la ingeniería del agua para este fin. Un tema que sin duda es de gran relevancia para todos nosotros en el ámbito de la ingeniería civil. Sin más preámbulo, por favor, demos una cálida bienvenida al doctor Roger Gutiérrez Llantoy. Fuertes aplausos. Bueno, buenas tardes. Primeramente quisiera agradecerles por esa cordial invitación a estar con ustedes. Es un placer para mí y un honor. Agradecer también la oportunidad que en los tiempos que corren podemos estar entre ustedes, llevar hacia ustedes el trabajo que venimos realizando. Entonces, para mí me llena de plácemes, digamos, estar entre ustedes. Quisiera que esta sea una especie de conversación entre amigos. Vamos a ver que la infraestructura como eje principal o como eje de foco de esta presentación, hablaremos de la infraestructura, de cómo esta tiene un papel muy relevante para el desarrollo del país y el potencial papel que tienen ustedes como futuros ingenieros civiles para cerrar la brecha de infraestructura y subsecuentemente o con eso aportar al desarrollo de nuestro país. A lo largo de esta presentación vamos a referirnos a un término. El término es desarrollo de infraestructura y esto es un término que resume lo siguiente, resume todo el proceso de producción de la infraestructura. ¿A qué me refiero? Me refiero a la producción de la infraestructura implica en un primer momento identificar, digamos, la necesidad de desarrollar, de construir algo, de materializar una necesidad. Luego de eso nosotros tenemos que hacer el diseño de la infraestructura. Luego de eso hay una siguiente etapa que es la de operación y la operación tiene que ir de la mano con el mantenimiento. Finalmente hay una etapa de cierre de la infraestructura, entonces todo ese
proceso, digamos, se resume en un solo término que es desarrollo de infraestructura. Dicho esto, veamos aquí. Esta es la agenda que tenemos para esta presentación. En primer lugar, vamos a discutir un poco los sistemas de clasificación de la infraestructura. No hay un solo esquema, si se quiere. En segundo lugar, vamos a discutir la brecha de infraestructura. Se entiende que brecha de infraestructura es lo mismo que déficit de infraestructura. En tercer lugar, voy a compartir con ustedes algunas ideas que nos pueden o que pueden aportar al cierre de la brecha de infraestructura. También vamos a resaltar el rol que, en mi opinión, es mayúsculo, el rol que tiene el mantenimiento para preservar la funcionalidad de la infraestructura. Y como colofón, digamos, como idea final, hablar de una propuesta, una idea mía, que es compartir con ustedes quizás la necesidad de los tiempos que corren, hacia que nosotros como ingenieros también cambiemos algunas actitudes o ampliemos nuestras miras en lo que refiere a la producción, al desarrollo de infraestructura. Entonces, empezamos y aquí vamos a señalar, vamos a discutir, como había adelantado, los sistemas o los esquemas de clasificación de la infraestructura. Vean ustedes que esto es de suma relevancia. Nosotros como ingenieros civiles tenemos un papel mayúsculo en el desarrollo de la infraestructura, ya sea en todos los tipos de infraestructura que vamos a discutir. Verán ustedes o reconocerán algún tipo de aporte que desde su punto de interés dentro de la ingeniería civil podrán reconocer seguramente. Entonces, la clasificación más básica podría ser aquella que presentó el World Economic Forum. Aquí hay que aumentar economic, que básicamente reconoce tres grupos de infraestructura. El primer grupo es la infraestructura social, y la infraestructura social se refiere a la infraestructura que atañe a los servicios de educación, de salud y, ¿por qué no? Vean ustedes la infraestructura natural. Es un término que estará presente a lo largo de toda esta presentación y lo resalto: infraestructura natural. Estoy seguro que ustedes se hacen una idea a qué se refiere infraestructura natural. Extenderemos esta idea en lo que viene. Pero, digamos, la infraestructura natural, la infraestructura educativa y la infraestructura asociada a servicios de salud es parte de lo que conocemos como infraestructura social. Hay otro grupo que es aquel que define a la infraestructura económica. La infraestructura económica comprende la infraestructura de transportes, la infraestructura de telecomunicaciones, la infraestructura que se requiere para apoyar la industria de la agricultura y demás. Y ustedes podrán ver que la infraestructura económica, a diferencia de la infraestructura social, seguramente el retorno de la inversión en infraestructura económica es casi automático. ¿A qué me refiero? Se puede haber construido una carretera concesionada y ni bien se corta la cinta que inaugura la carretera, uno podría empezar ya a recibir réditos por concepto de peaje. Entonces, su impacto es casi instantáneo. No es así con la infraestructura social, porque la infraestructura educativa, requiere todo un proceso de maduración para que el país pueda, de alguna manera, obtener un retorno en la inversión que ha hecho en cada uno de nosotros, si es que hubiese sido el caso en que nos hemos educado en instituciones públicas. Pero vean, el impacto se definen horizontes de tiempo diferentes.
Un tercer grupo de infraestructura lo compone la infraestructura blanda, y esta infraestructura está asociada a la infraestructura que permite, si se quiere, manejar la infraestructura social y la infraestructura económica. Entre este grupo tenemos a la infraestructura que nos permite acceder a servicios públicos, ¿no? La infraestructura, también la infraestructura para la ley y el orden, es parte de lo que conoceríamos como infraestructura blanda. No es el único esquema de clasificación. Otro esquema propuesto por Ochien ya es un poco más amplio y tiene un sentido más asociado a la relevancia de la infraestructura. Y vean ustedes, este esquema de clasificación clasifica la infraestructura entre funcional y estratégica. La infraestructura funcional, el término es directamente, podemos inferir que se requiere una infraestructura que funciona, eso quiere decir que está operativa, y que además tiene otra característica, cumple eficientemente con los requerimientos de la sociedad. Y aquí podríamos resaltar lo siguiente. Aquí ven ustedes esta figura debajo de la infraestructura funcional, y precisamente porque esto de alguna manera gráficamente expone una característica de lo que conocemos como los proyectos multipropósito o los proyectos multifuncionales. O de la misma manera, la infraestructura multifuncional o la infraestructura multipropósito. Y esto teniendo como ejemplo, por ejemplo, una presa de agua. Una presa de agua puede construirse para servir a un solo propósito. Imagínense ustedes que construyen una presa para que permita derivar el agua para irrigar una cierta superficie de agua, una cierta superficie agrícola, ¿verdad? Entonces, fíjense, esa infraestructura o esa presa está cumpliendo un solo propósito: irrigar unas zonas aptas para la agricultura. Pero nosotros podríamos aprovechar la misma presa, incluir la demanda de para otros usos, y podríamos entonces tener una misma presa atendiendo la necesidad de generar electricidad, y por qué no, podríamos también aprovechar para que un cierto volumen de agua sea derivado para proveer de agua a un centro poblado, por ejemplo. Entonces vean, es la misma presa que está supliendo tres necesidades. Entonces, eso tiene una característica particular. Está haciendo un uso efectivo, un uso eficiente del espacio. ¿El espacio puede considerarse un bien de la nación? Sí. El espacio es un bien de la nación. Podríamos decir que hay bienes financieros, o el país, podríamos decir que el país tiene un capital financiero. Sí. El capital financiero lo administra el Banco Central de Reserva, por ejemplo, pero también el país tiene un capital natural. ¿Ese capital natural puede estar constituido por el espacio? Definitivamente sí. Entonces, podríamos tener una misma presa ocupando un menor espacio y atendiendo a tres necesidades en simultáneo. Sí. De esa manera, esta estructura cumpliría eficientemente con los requerimientos de la sociedad, eficientemente en el sentido que eficientemente está haciendo uso del espacio, que es un bien natural del país. Ahora, esto nos lleva a otro término acá. Ven ustedes UPA, UPB y UPC. Eso son el acrónimo de unidad productiva. Y vean, ya la provisión de infraestructura, el desarrollo de infraestructura, en tanto tiene ya una escala, qué sé yo, a una escala mayor, requiere de que tomemos ciertos términos propios de la especialidad de economía. Entonces, desde ahora en adelante podríamos utilizar este término, unidad productiva A, y en este caso de un proyecto multipropósito, la unidad productiva A lo compone un sistema de saneamiento. La unidad productiva B lo compone un sistema de riego. La unidad productiva C lo compone un sistema de generación eléctrica. Cada uno de estos sistemas tiene activos.
¿Qué quiere decir? Para llevar, por ejemplo, para el sistema de riego, ¿verdad? Tomará como fuente la misma presa, tendrá un cierto canal, puede ser un conducto, que puede ser un conducto abierto, puede ser un conducto cerrado, puede tener ciertas obras de arte, pero digamos son todos los componentes de la infraestructura que sirven para el propósito que es irrigación. Entonces, ¿un sistema productivo tiene sus activos? Sí. Entonces, entienden que los activos son componentes de un sistema de infraestructura. Este es un componente del sistema. Podríamos decir que una infraestructura multipropósito es un macrosistema, sí, compuesto por otros sistemas como, por ejemplo, la unidad productiva A, B y C. Y eso genera un activo multipropósito, que en este caso sería la presa. Vean, es un mismo activo que está sirviendo para diferentes unidades productivas. Entonces, nuevamente, esto tiene la particularidad que estaría haciendo un uso eficiente del espacio, y el espacio es un bien natural del país. Entre lo que implica la infraestructura estratégica, se plantea que existen dos tipos de infraestructura, o se puede dividir a la infraestructura estratégica en dos tipos. Hay una infraestructura crítica, básicamente es el tipo de infraestructura que aporta al crecimiento económico y social del país, y por ejemplo, un tipo uno de esos sistemas se reconoce que es el drenaje pluvial urbano. Ya vamos a discutir eso un poco más adelante, pero ustedes seguramente han experimentado lo que implica que llueva demasiado en esta ciudad y que uno no pueda cruzar la calle, o que simplemente, digamos, la vivienda de algunos de ustedes se pueda ver anegada y ustedes tengan que dedicar un tiempo que podían haber dedicado a algo más productivo a tener que quitar quizás el agua de la zona anegada. Entonces, vean, el sistema de drenaje pluvial urbano, que veremos, como señalaba más adelante, esa relevancia que tiene para el desarrollo, si se quiere, el desarrollo socioeconómico de nuestro país, se reconoce que es muy, muy relevante. También los sistemas de tránsito masivo, porque esto permite, digamos, que la producción de la ciudad y en general del país se pueda hacer más eficiente. Ahora, entonces tenemos la infraestructura crítica, tenemos también dentro de la infraestructura estratégica aquella que se conoce como un emprendimiento no crítico. Y esto tiene la misma característica que la infraestructura crítica, pero a diferencia de esta no es absolutamente necesario. Y esto, por ejemplo, esta característica la tiene la infraestructura de energía no renovable, por ejemplo. ¿A qué nos referimos? Es posible que nosotros podamos seguir, nuestra matriz energética tiene mucha, o en nuestra matriz energética tiene mucha relevancia el gas natural, ¿no? Entonces, vean, ¿es posible que nosotros podamos mantener ese tipo de fuente? Claro que sí, pero adelantándonos ya a algunas décadas adelante, vamos a tener que hacer mucho más variada, si se quiere, la matriz energética. Podríamos incorporar energía eólica, claro que sí, pero vean, en un cierto horizonte esa infraestructura no es absolutamente necesaria, pero en algún punto lo será. Entonces, esa es la particularidad que tiene la infraestructura que puede considerarse de emprendimiento no crítico. También podríamos reconocer en otro esquema, entre comillas, algunos colores de infraestructura. ¿Y a qué nos referimos? También ya verán ustedes que, atendiendo a la necesidad de incorporar a la infraestructura natural, como hemos visto aquí, necesitamos quizás tener un cierto esquema que pueda describir la infraestructura natural. Desde ese punto de vista vamos a encontrar una infraestructura azul, y entenderán ustedes que se refiere a los cuerpos de agua.
¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una infraestructura natural en general, ¿verdad? Pero ¿tenemos una infraestructura azul? Sí. La infraestructura azul, como dije, son todos los cuerpos de agua, y los cuerpos de agua pueden ser naturales o artificiales. Entonces, todo lo que implique contener agua, conducir agua, se conoce como infraestructura azul. ¿Estamos haciendo algo al respecto? Claro que sí. Tenemos la Autoridad Nacional del Agua, tiene todo un esquema para definir lo que se conocen como las franjas marginales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una cierta porción, una cierta franja que es intangible, que puede ser cercana a los bancos de los ríos. Hay otra iniciativa que se conoce como el Marco de la Economía Azul. Es una propuesta del Banco Mundial del 2021 y básicamente se enfoca en lo que necesitamos para hacer mucho más productivo nuestro litoral. Digamos, todo lo que se puede producir cerca de nuestro litoral. Entonces, vean, se toma ya acción sobre diferentes tipos de colores de infraestructura. Tenemos también, podemos encontrar algo que conocemos como la infraestructura verde, y seguramente es algo que ustedes ven por donde quieran en esta ciudad. Entenderán que la infraestructura verde se refiere a todo lo que implique la vegetación, y ya está contemplado como en nuestra norma, o digamos en documentos oficiales, ¿no? Miren, me voy a permitir leer directamente este decreto supremo del 2018, emitido por del Ministerio de Economía y Finanzas. Señala que la infraestructura verde es la red de espacios naturales que conservan los valores y funciones de los ecosistemas, proveyendo de servicios ecosistémicos. Entonces, ya hay una cierta definición formal de lo que implica la infraestructura verde. Podemos encontrar que también hay algo que conocemos como la infraestructura marrón. Y la infraestructura marrón, lo pueden entender, se refiere a otro bien natural de nuestro país, que son los suelos. Actualmente no hay un programa muy enfocado en la preservación de nuestros suelos. Es lamentable eso, pero lo hubo. Digamos, hubo un programa que se llamaba el Pronamach, que estuvo operativo, digamos, entre el 81 y el 2009. Luego pasó a otras instancias, pero, digamos, este programa se enfocó muchísimo en recuperar los suelos. Y vean, no crean que los suelos no se deterioran y que no estamos... quizás es mucho más evidente el deterioro del agua en muchos lugares del planeta y en nuestro país. Sucede lo mismo con los suelos. Es menos evidente porque, bueno, los suelos tardan mucho más en deteriorarse y seguramente se deterioran no muy cerca de la ciudad. Entonces puede que esté mucho más alejado de nuestros ojos, pero es parte de la infraestructura natural que requiere preservarse. Discutiremos eso un poco más adelante. Hay otro grupo que se conoce como la infraestructura gris, o también la infraestructura física, y eso es a lo que estamos más acostumbrados. Entenderán ustedes que la infraestructura gris está asociada a todo lo que es concreto. Es mucho más amplio que eso, pero en términos generales se refiere la infraestructura gris está describiendo a la infraestructura de concreto. Hemos tomado acción al respecto, sí. Tenemos un plan nacional de infraestructura para la competitividad que preparó el Ministerio de Economía y Finanzas en dos versiones, una del 2019 y otra actualizada al 2022. Veremos un poco más adelante al respecto. Pero vean, es otro sistema de clasificación. Ahora, digamos, en la práctica podríamos encontrar que en una cierta estructura podemos encontrar más de un color de infraestructura. Sí. Esto solo para, digamos, llevar el discurso adecuadamente. De aquí en adelante, por favor, cuando vean DPU, se está refiriendo al drenaje pluvial urbano. Entonces, en el drenaje pluvial urbano hay diferentes
estructuras que nosotros podemos usar para atender, para controlar los flujos, la escorrentía urbana. ¿A qué me refiero con escorrentía urbana? El hecho de que hay un cierto caudal que discurre por las calles, por ejemplo en la calle 7 de junio, cuando llueve mucho, ¿no? Entonces, el término general es escorrentía urbana, y todas las estructuras que utilizamos para drenar, conducir ordenadamente y rápidamente a esos aniegos es a lo que conocemos como drenaje pluvial urbano. En el drenaje pluvial urbano necesitamos utilizar diferentes tipos de estructuras, sí. ¿Podemos encontrar estructura gris? Sí, porque fíjense, imagínense que este es un pequeño canal que antes iba sin estar, sin estar protegido. Ponemos una losa de concreto, eso sería, podemos entender, infraestructura gris. ¿Podríamos utilizar gaviones? Se puede considerar también infraestructura gris. ¿Podemos usar un canal completamente revestido? Nuevamente, infraestructura gris. Pero también podemos utilizar infraestructura azul como parte de las soluciones del drenaje pluvial urbano. Claro que sí. Fíjense, nosotros podríamos tener tanques de lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Esto podría, imagínense, solo una casa en la que en vez de descargar el agua a la calle para que luego tengamos que tener un charco incómodo, yo podría agarrar y poner unos tanques en esta posición y contener todo ese volumen y descargarlo a la calle cuando ya haya pasado, digamos, el volumen mayor de escorrentía urbana, ¿no? Entonces, vean, puedo utilizar, y eso es infraestructura azul, claro, porque está asociada al agua. ¿Podría utilizar también una serie de reservorios enterrados? Sí. De la misma manera es infraestructura azul. Podría utilizar estos otros elementos que ya, digamos, son cisterna o reservorios enterrados que toman el agua de una zona un poco más amplia y lo contienen hasta un punto en el que se puede descargar sin tener que aumentar el caudal de descarga del sistema. Ahora, ¿puede haber infraestructura verde asociada al drenaje pluvial urbano? Claro que sí. ¿Podemos tener lo que conocemos como techos verdes? Sí. Esto básicamente es tener vegetación en los techos de manera que puedan retener parte del agua y no tengamos que descargarla directamente hacia la calle o hacia un reservorio como este. Este agua luego puede tener sistemas de infiltración para descargar apropiadamente. ¿Puede también haber un efecto de evaporación en estos techos verdes? Definitivamente, sí. ¿Podemos utilizar pavimentos permeables? Claro que sí. En vez de tener digamos, una losa o una calle asfaltada, podríamos tener un pavimento permeable que, valga la redundancia, permita que el agua percole hacia el subsuelo y en vez de tener un volumen, de esta manera podríamos reducir el caudal o el volumen de escorrentía urbana. De la misma manera podríamos utilizar lo que se conocen como franjas de infiltración vegetada. No son otras cosas que una suerte de pozas que contienen vegetación y que permiten tener más o menos el mismo efecto que tendrían los techos verdes. También podríamos utilizar lo que se conocen como biozanjas de la misma manera. Esto es mucho más localizado y esto es una zanja mucho más extensa. Pero vean, ya este tipo de infraestructura que contempla más de un color de infraestructura es lo que se está adoptando, como veremos. Ya de alguna manera como país hemos adoptado el uso de estos sistemas a diferencia de utilizar solamente lo que puede comprender la infraestructura gris. Y esto nos lleva a otro punto, a definir qué cosa es infraestructura sostenible. Y la infraestructura sostenible, este término se está haciendo también muy extendido, su uso se está haciendo muy extendido, y eso quiere decir que ya se espera que ustedes como ingenieros civiles tengan que diseñar infraestructura
sostenible. ¿Y qué características tiene la infraestructura sostenible? Definitivamente tiene que perseguir un fin económico, tiene que ser, digamos, financieramente sostenible, y para tal efecto tiene que proveer retornos económicos y sociales, tiene que tener una sostenibilidad financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que la operación y el mantenimiento de la infraestructura tiene que estar garantizado desde la perspectiva financiera. Finalmente, tiene que estar asociado a atributos de las políticas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que tiene que estar alineado con una necesidad que previamente ha sido identificada. ¿Qué quiere decir eso? A su vez, quiere decir que si un alcalde quisiera, por alguna razón que está poco justificada, construir una cancha de fútbol y ponerle más aún el nombre de su madre, podríamos decir que eso no está alineado con atributos de las políticas. No es una necesidad que haya sido identificada por más de un sector o por un sector formalmente establecido dentro de la municipalidad en este caso. También tiene que cumplir con los estándares medioambientales y de resiliencia al cambio climático. ¿Y esto qué quiere decir? Tiene que estar diseñado para soportar, si se quiere, algunos forzamientos de climas y desastres naturales. En nuestro país, recurrentemente somos de alguna manera golpeados por el fenómeno del Niño y entonces la infraestructura tendría que estar diseñada para soportar ciertos niveles de eventos del fenómeno del Niño, por ejemplo. También tiene que haber una preservación del entorno natural. Eso quiere decir que una infraestructura no podría dañar, digamos, el paisaje natural, no podría contaminar. Veremos si eso se está cumpliendo cabalmente, y también debería ser un uso eficiente de los recursos. ¿Qué recursos? El recurso agua, el recurso suelo, ¿verdad? Y asociados a la infraestructura verde, azul, la infraestructura marrón. Tiene que tener un propósito social. ¿Qué quiere decir? Tiene que aliviar la pobreza, tiene que significar un impacto social y, digamos, que esté alineado con las expectativas de las comunidades. Tiene que estar alineado con derechos humanos y laborales. Eso quiere decir que una infraestructura no podría ser erigida, producida, contraviniendo las leyes laborales, por ejemplo. Y también una característica de preservar la cultura, es decir, no podría destruir, por ejemplo, un sitio arqueológico, no se podría destruir un sitio arqueológico para construir algún tipo de infraestructura. Finalmente, tiene que seguir ciertas características institucionales. Tiene que estar alineada con estrategias globales y nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Vean, ya el país, así como hay necesidades locales, Pucallpa tiene ciertas necesidades como ciudad, esas necesidades suplir esas necesidades tendría que estar alineado con las necesidades de la región Ucayali. Y a su vez tendría que estar alineada con las necesidades del país. Y a su vez las necesidades del país tendrían que estar alineadas con las necesidades de los grupos que como país formamos. Veremos qué grupos. Les adelanto, la Alianza del Pacífico, y ojalá seamos también pronto miembros de la OCDE. Entonces, vean, hay una serie de instancias, de escalas de necesidades en las cuales la infraestructura que vamos a desarrollar tendrían que estar en línea. También gobernancias y cambio sistemático. Quiere decir que la infraestructura, el desarrollo de infraestructura tiene que servir para, digamos, una característica podría ser, por ejemplo, mapear información, ¿no? Entonces, recabar datos, generar datos para que una próxima versión de esa infraestructura con esos datos permita un desarrollo más eficiente del mismo tipo de infraestructura.
tienen que seguir un sistema de gestión y rendición de cuentas eficaces. Eso quiere decir que la infraestructura sostenible tiene que garantizar, por ejemplo, que no hay ningún tipo de corrupción en su desarrollo. Finalmente, debe servir para la creación de capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debe contribuir al conocimiento de la sociedad, ¿no? Producir infraestructura debería tener ese propósito. Vean, son características de la infraestructura sostenible. Vean ustedes que como ingenieros civiles no estamos, qué sé yo, o no estamos, creo que es justo decir que no estamos, por ejemplo, no nos han educado o no nos están educando para pensar, por ejemplo, qué efecto social podría tener el diseño que yo como ingeniero civil realizo. Pero ya en los tiempos que corren uno no podría ser ni miope ni ciego a ese potencial efecto. ¿Por qué? Porque como país hemos adoptado el paradigma de infraestructura sostenible. Entonces yo tengo que tener una idea de qué implica la infraestructura que estoy construyendo, que estoy diseñando para reducir la pobreza. Claro que sí. No soy el especialista, definitivamente no, pero tengo que tener una idea, definitivamente sí. Ahora, habíamos dicho que la infraestructura hay una relación entre infraestructura y desarrollo económico. Esto está mostrando en la abscisa, en la ordenada, está mostrando el PBI real. El PBI real básicamente quiere decir es el PBI pero ajustado con la inflación. Entonces, y en la ordenada estamos viendo números adimensionales, y lo mismo, digamos, cada gráfico está representando un cierto tipo de infraestructura. En el primer caso está mostrando el número de kilómetros por trabajador en un determinado país. Ojo, este trabajo fue publicado en 2021 y comprende entonces información de todo el mundo, ¿no? Es información global. Esto nos está diciendo que si nosotros tomamos este número adimensional, que estaría señalando la longitud total de las carreteras dividido entre el número de trabajadores que hay en un país, y eso lo comparamos con el PBI, vemos que no hay de hecho hay una relación positiva. Eso quiere decir que cuanto crece este número, crece el PBI, grosso modo, pero no es tan obvia, digamos, ¿verdad? Si por el contrario vemos similarmente el número de kilómetros de líneas férreas entre el número de trabajadores en un país, vemos una cierta tendencia, mucho menos marcada que esta, pero existe la tendencia creciente además. En suma, podemos decir que a un mayor valor de este parámetro, de alguna manera le sigue un mayor valor de PBI real. Si vemos aquí, estamos viendo el número de kilowatts hora también por número de trabajadores de un país versus el PBI real, y lo que vemos es una línea bastante marcada. Es mucho menos disperso y es una relación creciente. ¿Qué nos sugiere esto? Que la electricidad es tan básica para el crecimiento del país, su efecto es muy marcado. O sea, no depende de depende menos de otras variables. Es decir, si como país nosotros mejoramos nuestra capacidad de disponibilidad de electricidad, estamos definitivamente aportando al desarrollo del país. Ahora, aquí estamos viendo el número de celulares entre el número de trabajadores de un país. Y lo que vemos también es una relación creciente y una recta que tiene una pendiente mucho más elevada. Entonces, vean, es como tenemos una relación diferente digamos, de eficiencia. Ahora, la productividad de la infraestructura está
asociada a, por ejemplo, a la función de producción de Koch-Douglas. Básicamente esta función quiere decir que la producción es igual a la productividad que multiplica a la mano de obra elevado a un coeficiente alfa, que multiplica al capital, ya sea el capital financiero, el capital natural, elevado a un parámetro beta. Entonces, una forma de medir la productividad es a partir de la productividad total de factores. Y eso a su vez depende, por ejemplo, de la infraestructura natural, el capital natural, depende de la energía, depende del sistema de transportes, de la, infraestructura de telecomunicaciones, depende también del desarrollo institucional de un país y depende de las políticas que existen para desarrollar la infraestructura. Eso nos lleva a un siguiente punto y eso quiere decir que una de las formas que existen para cuantificar la productividad total de factores es a través del índice de Ferré-Primont. Y si nosotros, este gráfico está mostrando el índice de Ferré-Primont y en este lado está presentando el PBI. Estamos haciendo este análisis para Ecuador, Perú y Colombia. Perú en rojo. Vean ustedes, este símbolo quiere decir que esto está representando el PBI y el PBI ha sido creciente desde el 2000 hasta el 2018. Esto está tomando una ventana de tiempo pequeña, pero muestra bien, creo, la idea. Pero si a eso le adicionamos la información relativa al índice de Ferré-Primont, vemos que a pesar de que está aumentando el PBI, el índice de Ferré-Primont no está aumentando. ¿Qué quiere decir? Está diciendo que la productividad no está aumentando. ¿A qué se puede deber eso? Se puede deber a que tenemos un deficiente sistema institucional. Es posible. Se puede deber a que estamos teniendo todavía unas políticas rezagadas en el tiempo para producir la infraestructura. Es posible. Ahora, en lo que refiere al déficit de infraestructura, debemos reconocer dos tipos de déficit. Hay un déficit horizontal, básicamente quiere decir que yo requiero cuantificar el déficit para comparar ese déficit con el déficit de la región, digamos. ¿Y con qué comparamos? Ya les señalaba, con dos grupos. La Alianza del Pacífico, que ya saben, lo componen Perú, Colombia, Chile y México. Y tenemos otro grupo que es el grupo de la OCDE, del cual Perú ya está en carrera de ser miembro. ¿Y qué cosa es la OCDE? Básicamente es, si se quiere, un club de los países más ricos del planeta. El último que ha sido incorporado a la OCDE es Colombia. Pero lo que ha implicado esto es que al ser miembro de la OCDE, Colombia ha tenido que seguir ciertos estándares de mejora de diferentes aspectos, del aspecto institucional, del aspecto de las políticas, del desarrollo de la infraestructura, y eso le permite seguir creciendo. Nosotros, como país, tendremos que, entonces, si tenemos una cierta brecha de infraestructura, un déficit de infraestructura, podríamos planificar, por ejemplo, y como de hecho se hace, que en un primer estadio, en un primer hito, cumplir al menos con el promedio del déficit que se observa primero en la Alianza del Pacífico y ojalá pronto en el déficit promedio de la OCDE. Vean, son retos que nos vamos poniendo ya como país. También hay un déficit vertical de la infraestructura y este déficit implica ya planificar, definir el déficit como función del crecimiento del país. Eso, a su vez, implica que nosotros tendríamos que representar qué relación hay entre infraestructura y Producto Bruto Interno. Bueno, esta es una propuesta y como ven ustedes es una recta, ¿verdad? Es simplemente una recta en una escala logarítmica que viene además de aquí, como puede verse. Tomamos logaritmo a ambos lados y es lo que observaríamos aquí. Entonces, pero vean, ya esto requiere definir una
ir teniendo metas de crecimiento como país y definir sus implicancias con cómo deberíamos cerrar esa brecha de infraestructura para alcanzar los niveles de crecimiento que nos ponemos como metas. Ahora, les había señalado que existe una versión del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Este plan, que fue inicialmente definido el 2019 y actualizado el 2022, identifica 52 proyectos, aquellos que pueden tener un impacto del orden de 0.2 en el PBI. Entonces son proyectos de gran envergadura y estos son, podríamos decir, con los esquemas de clasificación, corresponden a infraestructura crítica. Y como pueden ver ustedes, como país, en este tipo de infraestructura crítica, tenemos la meta de invertir más o menos 117 mil millones de soles. Vean, en todo este déficit de infraestructura que requiere este nivel de inversión, van a participar ustedes. Son los ingenieros civiles los que tienen un rol fundamental en cerrar esta brecha. Entonces, por eso mismo es de importancia para ustedes. Es importante que ustedes sepan esto. Ahora, también existe, si bien es cierto, este es un déficit de infraestructura, de alguna manera, en un corto plazo, tenemos también otro déficit de infraestructura que requerimos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible al 2040. ¿Y qué implica eso? Que como país necesitamos más o menos 0.5 trillones de dólares hacia el 2040 como déficit. Tenemos que cerrar esa brecha. ¿En eso van a participar ustedes? Definitivamente sí. Aquí vamos a pasar un poco. Llama la atención, sí, el déficit de infraestructura en drenaje pluvial urbano en el país. El país tiene un déficit del orden del 95% en este tipo de infraestructura. Esto está mostrando algunas imágenes de esta ciudad. Como país, además, hemos decidido adoptar el siguiente esquema. Es un sistema separativo. ¿Qué quiere decir? Antes existía un sistema unitario y eso implicaba que en el mismo conducto iba el desagüe y el drenaje pluvial urbano. Como país hemos decidido que vamos a adoptar un sistema separativo. Esto es, vamos a tener un conducto para el desagüe y otro conducto para el sistema de drenaje pluvial urbano. Además, como dije, hemos decidido adoptar un sistema de drenaje pluvial urbano sostenible. Recuerdan que les hablaba de infraestructura verde, azul, marrón. Hemos decidido ir por ese camino. Entonces, vean, es importante resaltar esto porque esto deteriora la calidad de vida de los pobladores de esta ciudad, ¿verdad? Esto implica que es posible que esta propiedad se vea constantemente anegada, es posible que eso deprecie la propiedad, es posible. Estaríamos como sociedad infringiéndole un perjuicio al propietario de esa propiedad, es cierto. Entonces, vean, tiene esa relevancia el drenaje pluvial urbano. Perdonen ustedes, vamos a acelerar un poco aquí, pero me pareció que era importante explayarme en lo que implicaba los tipos de infraestructura. Digamos, es algo que necesitan conocer y que esté claro. Pero vean, ahora, ya hemos identificado tipos de infraestructura, hemos identificado que hay una brecha de infraestructura, hemos discutido cuál es la envergadura de ese tipo del déficit de infraestructura. Ahora, veamos algunos puntos que tenemos que discutir para cómo vamos a hacer ya como país para cerrar esa brecha de infraestructura. Primero, esto está mostrando información de proyectos de todo el mundo. Esos no son proyectos de países en desarrollo, países desarrollados. Estas estadísticas señalan lo siguiente. Y además he acuñado una
una especie de regla, dice la regla de hierro del manejo de proyectos. Vean ustedes, antes al inicio veía PMP, Project Management, ¿verdad? Una regla de Project Management dice la siguiente, que en todo el mundo los proyectos usualmente se hacen fuera de plazo y fuera de presupuesto. Los beneficios son menores a los que se han estimado al inicio y finalmente se comete ese error una y otra vez. Eso es lo que nos dicen las estadísticas en todo el mundo. Fíjense, de todos los proyectos que se analizaron, que eran del orden de 250, solo el 47.9% cae dentro del presupuesto, o mejor, pero no necesariamente cumple con las otras características. Solo el 8.5% cae dentro del plazo y dentro del presupuesto. Y solo el 0.5% cae dentro del plazo y presupuesto y cumple con los beneficios estimados. Vean ustedes, esto nos está diciendo que todo proyecto tiene una alta probabilidad de fallar. Eso nos están diciendo las estadísticas. Entonces, ustedes como ingenieros civiles tienen que saber que se enfrentan a este tipo de incertidumbre. Claro que sí. ¿Qué dice además los estudios al respecto? Dicen que se está invirtiendo muy poco en planificar, y planificar quiere decir hacer los estudios básicos, quiere decir entonces que se está invirtiendo muy poco en los estudios de topografía, de estudios de suelos, bueno, en general los estudios básicos, que se invierte muy poco y que eso trae una consecuencia, que los sobrecostos se ven por esa deficiente calidad de los estudios básicos. Luego dice que la experiencia en el pasado no implica éxito en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que una empresa haya hecho una carretera excelente en la costa no quiere decir que va a tener ese éxito en la selva. Que cada proyecto es un animal nuevo, si se quiere. Dice luego que la psicología y política tiene un rol más relevante del que se admite. ¿Qué quiere decir? Que muchos proyectos están forzados a hacerse porque puede haber orientados por un rédito político. También es muy común que las personas, los seres humanos, nos sintamos menos productivos cuando planificamos que cuando ejecutemos. También eso nos lleva a planificar muy poco y a ejecutar, digamos, como haya sido posible. Entonces vean, son cosas que nos muestra la realidad que no podríamos obviar. O sea, tenemos ese reto de cerrar más o menos 117.000 millones de soles de construir, y puede que no sepamos que nos enfrentamos a estas limitaciones, digamos. Otro punto. Veamos, hemos visto aquí, volviendo rápidamente, fíjense ustedes que la infraestructura de transportes es la que más demanda de inversión. Grosso modo, 85% de todo lo que necesitamos construir tiene que ver con carreteras. Pero las carreteras tienen lo siguiente: toda carretera necesita obras de drenaje, ya sea puentes, ya sean pontones, ya sean obras de arte. Esto es a lo que conocemos obras de arte, ¿no? Son estructuras que no están directamente asociadas a la carretera, pero si tú no descargas apropiadamente el agua de la alcantarilla, estás condenando a la carretera que falle. Por esa razón es que a esto le llamamos obras de arte. Bueno, y en este caso es una obra de arte porque es una belleza, digamos. Y aquí estamos viendo esta falla en Punta Hermosa, en la que poco más adelante vamos a ver luego, pero fíjense, las obras de drenaje pueden constituir de 5 a 25% del costo de la carretera en la costa y en la sierra, pero pueden alcanzar hasta el 40% en la selva. Entonces, fíjense, tiene una incidencia o tiene un rol importante dentro del desarrollo de la infraestructura vial, que es, de nuevo, la infraestructura que más se requiere cerrar, cuyo déficit es mayor. Pero vean,
Otro punto importante, que en todo el mundo se han hecho estudios y estos estudios sugieren que los puentes usualmente fallan por cuestiones asociadas al agua. Fíjense acá este puente, miren la luz de este puente y miren la luz del otro puente inmediatamente aguas abajo. Es una diferencia importante. Ya saben ustedes las consecuencias de esto. En nuestro sistema, esa decisión de si el puente, la decisión de la luz de ese puente lo pudo haber tomado un economista, sí. Llega un momento en el que en el Ministerio de Economía y Finanzas un economista decide cuánto debe tener la luz de ese puente. ¿Es eso técnicamente sustentable? Será sujeto a debate. No tengo la respuesta, pero en nuestro sistema eso es posible. Ahora, habíamos hablado de infraestructura sostenible y hemos dicho que una característica importante de la infraestructura sostenible es que tiene que tener la capacidad de absorber, de poder, digamos que, atender los forzamientos asociados a procesos naturales. Lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Se observan cambios asociados al comportamiento del fenómeno de la Niña. Primero, desde un tiempo a esta parte se pueden ver más, por ejemplo, 3 años consecutivos de la Niña. En suma, incluso el comportamiento del fenómeno del niño y la niña está variado. Ahora, también podemos ver que el calentamiento global puede reducir hasta un orden de 50% la capacidad de resistencia, digamos, ante caudales, avenidas, caudales mayores, puede tener ese nivel de reducción el calentamiento global. Pero esto es importante porque son 2 tipos de, si se quiere, de forzamientos que van a definir la sostenibilidad de la infraestructura que tenemos que cerrar, cuya brecha tenemos que cerrar. Otro punto, el presidente Franklin Delano Roosevelt en una carta señaló que una nación que destruye sus suelos se destruye a sí misma. Nosotros podríamos decir que una nación que destruye su infraestructura marrón se destruye a sí misma, claro que sí. Nosotros, digamos que los estudios en todo el mundo señalan que la construcción de carreteras incrementa la producción de sedimentos. Por eso mismo, muchos países ya tienen una regulación para controlar la erosión de suelos. Nosotros no tenemos un código para el control de erosión y sucede que las carreteras son el tipo de infraestructura que compone en mayor proporción el déficit de infraestructura que tenemos. Eso quiere decir que eso podría implicar que vamos a, de alguna manera, impactar nuestra infraestructura marrón. Posiblemente sí. Entonces, eso nos llama a hacer los diseños de la regulación, invertir más en investigación en este tema, seguramente que sí. Otro punto importante, la región, estamos hablando de Latinoamérica y el Caribe, al 2031 va a ser la que más el mundo va a depender en mucha proporción de lo que se produzca la producción agrícola de nuestra región. Fíjense, otras regiones van a descender en producción y van a tener que tomar lo que se produzca en otras latitudes. Fíjense, Europa y Asia aumentan, sí. América del Norte aumenta, sí. Pero la que más aumenta será América Latina y el Caribe. En suma, al 2031, nuestra región va a ser la que provea los alimentos al mundo. ¿Qué implica eso? Implica que tendremos que cerrar la brecha de infraestructura para producir lo que demandará el mundo
2031. Y casi rápidamente, hay un concepto importante que es el del mantenimiento. Ya, con esto sí voy a acabar. Perdonen ustedes que esté tomando tanto tiempo, pero creo que es de suma importancia lo que venimos discutiendo. Fíjense, aquí está señalando este libro en Estados Unidos, dice América en ruinas, cómo ha decaído la calidad de la infraestructura. Este libro fue publicado en los 80s a raíz del deterioro de la calidad de la infraestructura luego de que hubo un boom de construcción en los 30s y 40s. Entonces, hubo un boom de construcción a la que no se le hizo el mantenimiento adecuado y en algún momento ellos llegaron a la cuenta de que nuestra infraestructura está casi en ruinas. Fíjense, nosotros estamos también incrementando la construcción de toda la infraestructura, eso lo pueden ver ustedes por todos lados. Pero hablamos de mantenimiento, me parece que no. ¿Nuestra regulación define algunos puntos específicos para el mantenimiento? No. Pero la experiencia de Estados Unidos dice que es importante el mantenimiento. Pero no solo de Estados Unidos, porque en Japón, a raíz otro boom de construcción que tuvieron ellos en los 80s, y al no hacerle el mantenimiento, al no tener reglas claras para el mantenimiento, en el 2005 dijeron nuestra infraestructura se ha deteriorado. Vean, esto es importante porque no estamos pensando quizás tanto en el mantenimiento de la infraestructura, a pesar de que estamos mejorando, sí, estamos teniendo metas muy ambiciosas para cerrar la brecha de infraestructura. Ahora, fíjense que en Inglaterra los diarios señalan que nuestra infraestructura está deteriorada y hemos hecho un uso poco eficiente de los recursos y hemos manejado pobremente algunos megaproyectos. Pero es con este país con el que hemos firmado un acuerdo de gobierno a gobierno, digamos. Vean, estamos confiando en si se quiere, en una especie de calidad a prueba de balas de Inglaterra, pero no. Lo que señala la información es que tienen los mismos problemas que nosotros, digamos. Lo mismo en Canadá se observa el mismo patrón, pero también hemos firmado un acuerdo de gobierno a gobierno con Canadá. Vean, estamos viéndolos como los salvadores de todos, pero sabemos que también no manejan que también la infraestructura, digamos, el cierre de infraestructura. Ahora, entonces, en lo que respecta a la gestión del mantenimiento, el mantenimiento actual dice lo siguiente, o las características de mantenimiento dicen lo siguiente. Dice que adoptar una operación centrada en el usuario. Vean, nosotros como ingenieros civiles vamos a construir una carretera y nos importa poco lo que pase con los usuarios. Pero lo que dice el conocimiento moderno dice, diseña pensando en el usuario. Eso implica entonces que tú tienes que definir el ciclo de experiencia del usuario final. Eso quiere decir que tienes que tomar conocimiento del marketing para ingresarlo en tu diseño. Es la forma en que se hace en la actualidad el diseño. Dice, alienta el uso masivo de tecnologías inteligentes. ¿Qué quiere decir? Así como construyes la carretera, crea una app para que el usuario sepa cómo podría pagar, qué sé yo, el peaje rápidamente, cómo puede informarse si es que hay alguna avería dentro de la línea férrea, si fuera el caso. Pero en suma, vean, diseñas pensando en el usuario. Otro punto dice, para reducir los costos de operación y mantenimiento, diseña proyectando el mantenimiento. O sea, desde el momento en que diseñas, piensa en cuánto va a costar el mantenimiento. Nosotros hacemos eso, mi experiencia dice que no. Luego dice, mitigar las externalidades, y esto quiere decir que, al igual que una empresa que tiene que tener objetivos medibles, de la misma manera la infraestructura tiene que diseñarse de esa manera. Luego, extender la vida útil del activo, eso tienes que tener un programa de mantenimiento y tienes que pensar en recuperar la infraestructura.
la infraestructura existente. ¿Eso quiere decir reciclar la infraestructura? Sí. Esto, ya con esto casi acabamos. Fíjense, esto es un análisis que se ha hecho en Japón. Y vean, les decía que en los 80s, 90s ellos tuvieron un boom de construcción, cuya calidad se fue deteriorando hasta más o menos el 2005, en los que ellos dijeron, no hemos mantenido bien la infraestructura y ya no es tan buena como la fue. Pero propusieron, bueno, en vez de construir nuevamente, podemos tomar lo que es recuperable de la infraestructura que existe y sobre eso adecuar las mejoras, y eso implica que con eso tú ahorras muchísimo dinero. Y puedes ahorrar más si es que tienes un programa de mantenimiento bien definido, digamos. Ya un par de puntos y con esto acabamos. Los tiempos están cambiando. Fíjense todos estos retos que hemos descrito. Esto está mostrando que hay un programa de becas para hacer doctorados en el país y bajo este programa se van a educar a 161 doctores en nuestro país. Esto es la clase de mano de obra que se requiere para afrontar la complejidad que implica cerrar esa brecha de infraestructura. ¿En eso van a participar ustedes? Definitivamente que sí. Y ya con esto terminamos. Este libro, de lo más interesante, señala la especie de aporte que ha habido desde los ingenieros y desde los intelectuales, eso quiere decir profesionales entrenados en ciencias sociales, para aportar al desarrollo de la sociedad. Este libro sugiere que el aporte de los ingenieros es mucho mayor que el de las otras especialidades. Es lo que sostiene este autor. Lamentablemente aquí no ha salido tan bien esta figura, pero básicamente es un libro que narra cómo es que se construyó el Imperio Español. Y básicamente quiere decir, relata el papel que tuvieron los ingenieros para ese fin. Llegaron los españoles, no solo llegaron con conquistadores, llegaron con ingenieros. Esos ingenieros tendieron carreteras, tendieron puentes, y fue la manera en que crecieron y llegaron a ser un momento el imperio más grande de este país, de este planeta. En suma, vean, el papel de los ingenieros es relevante para el desarrollo de la sociedad. Y aquí quisiera decir lo siguiente: un ingeniero requiere leer mucha información, ¿verdad? Tiene que sintetizar esa información y presentarla ordenadamente para que más o menos tenga una idea de lo que está hablando. Pero esas dos tareas es lo que hace un abogado. Pero además de eso, el ingeniero tiene que entender la matemática que está detrás y tiene que entender la física que está detrás. Eso nos sugiere que los ingenieros tienen un rol importante en el desarrollo de la sociedad. Y además nos sugiere, creo yo, que el ingeniero no debe renunciar a su papel de intelectual también. Eso demandará que un ingeniero civil lea más, que tenga que ampliar su bagaje de conocimientos a otras ramas, definitivamente que sí. Pero todo esto nos sugiere que los ingenieros tenemos un papel central en el desarrollo del país. Y con eso les agradezco por su atención.